Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Estamos de vuelta con este su espacio A Primera Hora. Gracias por mantener su sintonía con nosotros. Y en A Primera Hora nos visitas con nosotros hoy el ambientalista don Luis Carvajal, con quien vamos a hablar sobre el medio ambiente, vamos a hablar sobre los retos que tenemos actualmente en la República Dominicana y sobre las diferentes luchas medioambientales que llevamos en el país. Don Luis, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí, que nosotros teníamos ganas de hablar con alguien que tuviera conocimiento de la materia medioambiental así. Primero, para saber cuáles son los puntos que se tiene de cara al inicio del 2025 en materia de medio ambiente. ¿Qué es lo que necesitamos entender, resolver y enfocar? Bueno, le puedo decir que los del 2025 son los mismos del 24, del 23, del 22, 18, del 20. Es decir, hay grandes tareas fundamentalmente vinculadas con el problema central de la República Dominicana, que es el agua. Está pendiente una ley de agua que cada vez se pospone y vuelve y se pospone, porque siempre que está a punto de votación aparece una mano mágica que coloca aspectos para la privatización del agua. Y hay una enorme resistencia social a los proyectos de privatización del agua. ¿Solamente es ese aspecto el que tiene, el que desencaja la aprobación de la ley? No, hay varios en discusiones. Por ejemplo, a nivel de los propios funcionarios del Estado, y ha sido una constante para cada gobierno, porque un proyecto de ley estamos discutiendo desde antes de la aprobación de la ley de medio ambiente, que se aprobó en el 2000, y es que siempre las instituciones se están peleando por quién tendría la gestión de los recursos que lleva el sector agua, que implican grandes inversiones. Porque hay muchas instituciones vinculadas al tema. Sí, claro. El otro elemento exacto, ¿quién tiene el papel de gestor fundamental del agua? Pero hay otros grandes problemas vinculados con el agua, por ejemplo, la deforestación en altura, o sea, la pérdida de calidad y en cantidad del bosque, que es un elemento que parece nuevo cada año, pero es el mismo que se repite, en el cual en las estadísticas oficiales, no sea cuál sea el funcionario, no importa cuál sea el gobierno, no importa cuál sea, estamos mejorando, pero en el campo, en la realidad, las mejoras no se ven. Si nosotros analizamos las estadísticas, ya necesitaríamos tener 5 islas como la nuestra para poder colocar todas las plantas que se han sembrado en los periódicos, en los informes. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces, o sea que se está sobredimensionando lo que realmente está pasando. Bueno, usted lo dice así, a nosotros nos gusta decir que de manera permanente se miente con la finalidad de limpiar la imagen, y lo hacen todos, o sea, es prácticamente el mal del funcionario. Perdón. No se preocupe. Es prácticamente el mal del funcionario. Quería pagarlo. Yo lo había bajado para que no sonara. No se preocupe. Es el mal de los funcionarios que siempre pretenden lavar su imagen lo más posible. Pero nosotros tenemos problemas muy serios. ¿Cómo cuáles? El problema del manejo de los desperdicios de residuos sólidos sigue siendo un problema central. Y con algunas iniciativas positivas, nosotros acabamos, por ejemplo, la Comisión Ambiental de rendir un informe alrededor de la situación de un vertedero en Sánchez, que en el papel es lo ideal, porque es una planta de revalorización que prácticamente iría a disminuir totalmente, sería para una serie de municipios, pero se eligió en un sitio inadecuado. El estudio de impacto ambiental realmente es terriblemente deficiente. Dice, por ejemplo, que allí donde hay bastante agua, ellos no vieron agua, están colocados sobre un enorme pendiente, una serie de razones que nos lleva a que de repente las soluciones que deberían ser viables hay que hacerlas correctamente. ¿Y qué ocurre? Que sobre el problema de la basura tenemos mucho más discurso, tenemos mucho más propuestas y planteamientos, pero el país se siente empantanado. 4 razones. Nadie, cuando le dicen que te van a colocar un vertedero en tu área, lo quiere. Óyeme, no importa la característica del proyecto que tenga. 2, nosotros no hemos tenido un análisis ambiental estratégico del territorio que nos permita establecer con claridad los criterios a donde deben estar estos. 3,
hay que avanzar rápidamente de la palabra a los hechos en función de convertir la basura en un recurso, de disminuir la cantidad de residuos sólidos que al final queden y de controlar los efluentes líquidos. ¿Por qué? Porque el mayor problema es que estamos ensuciando el agua que no está siendo tratada, y lavar el agua es costoso. Lavar el agua es costoso. Sí, o sea, limpiar el agua, o sea, devolver el agua a su calidad. A mí me gusta usar la palabra lavar el agua, que es lo que hace una planta de tratamiento, de alguna manera retener los elementos contaminantes. Pero un problema muy serio sigue siendo la expansión de la ganadería en la alta montaña, una ganadería sin control. Y si a esto le sumamos que una presión sobre el Sistema Nacional de Área Protegida no ha variado. Y cuando te digo que no ha variado, nosotros seguimos con los mismos aguacateros en Sierra de Bauruco. Todavía no hemos terminado de resolver, independientemente de que el que lee la prensa cree que está leyendo un periódico viejo cuando tuvo el problema de Valle Nuevo. Tú vuelves de nuevo a ocupantes no compensados, a un grupo de gente que se le pagó. Por lo general se le paga en función de la proximidad política. Fíjense como a los herederos de José Delio Guzmán se le ha pagado varias veces en Valle Nuevo. Sí. Y todavía siguen ahí. O sea, ¿cuál es el gran problema? El gran problema está en que las políticas enunciadas y lo que ocurre en realidad tienen demasiada distancia. Yo creo que este año nos agarra con 3 retos importantes. Se han declarado 2 nuevas áreas protegidas importantísimas. Hoyo del Pino, en Bonao, en ese corredor entre Valle Nuevo y La Humeadora, que debió haber sido un área protegida hace mucho tiempo por su enorme importancia hidrológica, y la Loma Siete Picos, que todos cuando vamos hacia el Cibao y nos estamos aproximando a Villa Altagracia, salimos de Villa Altagracia, la vemos a nuestra derecha donde nacen los ríos Sama, Isabela y otras importantes fuentes de agua. En ese sistema que está ahí, que aunque le llamamos Loma Siete Picos, implica otras áreas. 2 días después de haberse emitido el decreto, hubo una ocupación. Aún exactamente 2 semanas después de haberse emitido el decreto declarando el área protegida, hubo una autorización absolutamente ilegal e irregular de organismos del Estado para permitir ocupaciones. Por suerte que la Procuraduría de Medio Ambiente, el CEMPA, o sea, la Mesa Interinstitucional de Persecución del Delito Ambiental, ha actuado en estos casos, y eso uno lo podría poner como luce, pero queda pendiente la aprobación de Loma Miranda, que fue un compromiso del actual presidente. Él se comprometió a establecerlo, incluso en el acuerdo que firmó con la coalición el 2 de enero del año pasado estaba el compromiso de aprobar a Loma Miranda y de restaurar el Parque Manolo Tavares, porque este Parque Manolo Tavares es fundamental para toda la región del noroeste y para las aguas de una zona que es crítica. Tenemos pendiente, urgente, señor, el problema de la Belfond. La Belfond en Barahona está comiéndose la zona donde nace Nizaíto y las aguas de una región que tiene un déficit estructural de agua. Tenemos la gran discusión en función de las concesiones de Romero y de Neita 1 y Neita 2, una de Unigold y la otra de Gold Quest en San Juan, una encima de la presa de Sabaneta, que ha generado una enorme reacción de toda la población, y otra en donde nacen los ríos Joca y Neita, que van a constituir luego el Artibonito y que es parte del agua fundamental para Haití y para la región. Nosotros seguimos con un tema del que se habló demasiado. Río Masacre. Río Masacre. Y este tema del Río Masacre es importantísimo porque en el Río Masacre se discutió siempre el problema que no era. Porque siempre la gente pensó que era un problema de que si te estaban construyendo un canal o no, cuando se descubre. ¿Cuál es el problema? Que el 90% del tiempo el río tiene una demanda por encima de la cantidad real de agua que lleva. ¿Y por eso lo tanto, qué hay un déficit estructural asociado al deterioro de sus cuencas altas, que si nosotros no regulamos las cuencas altas y no tomamos una serie de medidas de ordenamiento y de medidas políticas, no importa todo el bulto que hagamos, todo lo que vociemos, lo guapo que nos pongamos con que si en Haití están aquí o lo que digan allá, el río cada vez tiene menos agua. Si nosotros partimos de que Laguna Saladilla tenía un espejo de agua de 34 kilómetros cuando se firmó el convenio alrededor de este río
con Haití, hablamos de 1929, y que hoy tiene un espejo inferior a los 5 kilómetros cuadrados. Esa reducción significativa te está hablando de cómo el agua cada vez es menos y la demanda cada vez es mayor, asociada a a toda una serie de patrones de uso, a que sigue predominando el uso de cultivos bajo inundación, a que hay una presión enorme sobre ese entorno, más las grandes inversiones del Estado en Montecristi y en esa área se han hecho despreciando totalmente las medidas de carácter ambiental. Empecemos por el muro, empezó por eliminar una parte importante de manglares y de crear un fraccionamiento de hábitat. Pero cuando vemos las intervenciones que ha habido en toda esa zona de Pepillo Salcedo, es para decir, oye, el principal problema ambiental de República Dominicana es el gobierno mismo, porque en sus obras desconoce. Es decir, son muchos los aspectos. Hay aspectos que son vitales para la gente porque tocan su cotidianidad y de lo que se habla poco. Bueno, todos estamos viendo ahora la campaña de ruido y la gente está reaccionando alrededor del ruido como un problema de limitar o no limitar libertades, cuando en realidad, cuando una persona te impone un ruido que tú no quieres oír o te llega un ruido, es esa persona que está limitando tu libertad, y la obligación, lo que mandan las leyes de salud y las leyes ambientales de la República Dominicana es una función reguladora del Estado que no la ha cumplido. Por eso cuando intenta cumplirla se nota torpe, se notan con decisiones que a la larga usted la ve como una decisión policíaca en la calle reteniendo una bocina o parando una cosa, pero el ruido es mucho más grave, mucho más grave, porque además la inmensa mayoría de las escuelas del país y muchos de los colegios están afectados de manera permanente por el ruido, y el ruido es uno de los factores que coloca una tara en el nivel de aprendizaje. Por encima, cada vez que usted sube 5 decibeles por encima de los 70, usted está bajando la capacidad de retención, los niveles de atención y por lo tanto la posibilidad de aprendizaje de los muchachos. Además de que en la conflictualidad social que hay, el nivel de excitación que provoca el ruido y la forma en que induce a la violencia es un factor importante, y nosotros tenemos medidas, decisiones, leyes, organismos, pero no tenemos una política real para la reducción del ruido en todos sus componentes, que van desde ordenamiento en el tránsito, ordenamiento en los territorios urbanos, políticas educativas, una política clara de sanción, mensaje claro y continuidad cuando se decida. Entonces, nosotros nos quedamos cortos cuando preguntaron. Ayer estábamos preguntando sobre eso. Y mire, don Luis, qué bueno que usted ha traído muchos temas. Yo siempre he dicho que uno de los problemas principales de nosotros como país es el tema de planificación. Hay un informe yo he trabajado con el tema, un informe de medio ambiente, que cuando habla de los vertederos improvisados, habla que alrededor del 60 y tanto por ciento de los vertederos, entre un 60 y un 67%, está en tierras de capacidad de cultivar, pero también de tierras que tienen algún tipo de capacidad de aguas de escorrentía, digamos, de aguas del subsuelo, contaminando nosotros mediante esos vertederos de agua del subsuelo. Eso es una muestra. Vemos un país que no tiene una educación ambiental real, vemos un país donde varios proyectos del mismo gobierno afectan de una u otra forma el tema medioambiental. Vemos una ley de ordenamiento con un tramo que estuvo ahí encerrada, no bien clara. Entonces, cuando tú comienzas a ver todo esto, tú dices, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la planificación que tiene el Estado de cara al tema medioambiental? Entonces, si le sumas en eso, vemos un gobierno que nos metió una barcaza en Asua, contaminando una gran parte con varios temas. Es decir, no está claro cuál es la planificación o la línea que tendría no solo el gobierno, el Estado, nosotros todos como sociedad, de cara al tema medioambiental. Mira, tú tocaste un tema que es central, porque quien te habla, al igual que todo el movimiento ambiental, repetíamos como un mantra permanente que cuando tuviésemos una ley de ordenamiento, tal problema se va a solucionar, porque realmente esa es la función de la ley de ordenamiento. Ahora, en el tramo final en el Congreso, yo participé en casi todas las discusiones de esta ley. En su tramo final, esa ley se convirtió en una ley negativa. Primero, terminó quitándole prerrogativa a los municipios alrededor del control ambiental en su zona. Creó una categoría de proyectos supramunicipales a lo que le quita capacidad al propio Ministerio de Medio Ambiente para seguirlo, le da una potestad
a una entidad que jurídicamente no existe. Existe el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, que es simplemente la única mención que le hace la Constitución de ellos, es que tiene la función de aprobar el presupuesto. Pero en última instancia ese presupuesto va al Congreso que lo valida. Por lo tanto, no es un órgano de decisión. Y plantea un tipo de evaluación, que es la evaluación ambiental estratégica, como si ella sustituyera los estudios de impacto ambiental. Y ya tenemos algunas iniciativas en las que hemos sido víctimas de esa torpeza que debilita el espíritu democrático del país, donde la municipalidad pero debilita la capacidad de seguimiento. Esa ley se negó, o sea, estaba previsto que como el eje del ordenamiento era el agua, por encima de los 800 metros no podía haber, por ejemplo, actividad extractiva minera, como no debe haber ganadería extensiva. Eso se eliminó de la ley. Y la ley terminó convirtiéndose, terminó cediendo a grandes intereses. Es, sin embargo, un avance, porque la ley tiene una serie de elementos positivos, es una gran necesidad, pero entra en aspectos de inconstitucionalidad. Este problema de los vertederos es peor de lo que tú describes, porque la inmensa mayoría de los vertederos de República Dominicana, no solamente de los improvisados, están próximos a cuerpos de agua. Y en muchos de ellos, la lógica era pensar que cuando viniera una avenida se llevara la basura. Entonces, tenemos que tanto en las escorrentías superficiales como los acuíferos, o sea, como el agua subterránea, están no en riesgo, están siendo de manera permanente y continua contaminada, multiplicando todos los problemas que esto implica. Ahora, es que no hay políticas. Por ejemplo, el hecho de que los gobiernos dominicanos, y lo voy a citar a todos, hayan permitido un sistema de concesiones en el que prácticamente todos los ríos importantes de la República Dominicana están en su cuenca alta o en su cuenca media, dentro de concesiones mineras, cuando la ley 146 dice en uno de sus artículos que el minero tiene prioridad sobre las aguas que ocurriesen en el marco y hay un proyecto de ley tendiente a tratar de privatizar el agua en República Dominicana. Está claro que vemos que hay una política definida que persigue además un elemento que es poco visible para el ciudadano común, y es que cómo se va ocupando el territorio en función de su valor inmobiliario. Y ese ha sido el valor inmobiliario del territorio lo que te ha permitido que el Gran Santo Domingo pierda el cinturón verde. Todas las zonas del cinturón verde están ocupadas, incluyendo muchas zonas de inundación. Ocupadas Ocupadas en construcciones. Y aquí hay barrios, zonas completas de clase media y de clase media alta, construidas sobre humedales. ¿Cómo va a ser? Pero no se supone que para eso está el Ministerio de Medio Ambiente, para eso está la Medio Procuraduría de Gestión Ambiental. El CEMPA. ¿Para qué? No, y para eso está obra pública y hay todo un sistema de permisos. Entonces, la pregunta habría que hacérsela al Estado ahora. ¿Es esto una falta de política o es una política que está respondiendo a la lógica de los intereses? ¿Qué es lo que vale más? El valor inmobiliario como una forma de transferir una parte importante de los beneficios que genera una sociedad a unos pequeños grupos. ¿Qué está ocurriendo con el patrón de ocupación de costa? O sea, por mucho que tú me hables de los manglares, tú tomas el caso de Yásica y el río Yásica. Lo que ha ocurrido en ese entorno te demuestra cómo el valor de este terreno está por encima de cualquier disposición. Y gobiernos van y gobiernos vienen, y informes van y informes vienen. Y vamos a tribunales, porque ese es un caso que ha ido varias veces a tribunales por iniciativa de los sectores ambientales, y las violaciones a las normas allí se continúan. Yo sí creo, y me siento en la necesidad de decirlo, que nosotros hemos tenido un avance que sobre todo se consolidó el año pasado, pequeño, todavía no tiene el alcance que quisiéramos con la conformación, ya se conformó hace 2 años, pero se consolidó el pasado de la Mesa Interinstitucional para la Persecución del Delito Ambiental, porque es un espacio que sienta a la Procuraduría, al CEMPA, al Ministerio, a la Academia de Ciencias y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y al movimiento social y a un grupo de abogados ambientales en una misma mesa de manera permanente a recibir cualquier denuncia que nosotros recibimos, por ejemplo, en la universidad. No, si nos llega como denuncia, nosotros la llevamos inmediatamente a la mesa y solemos actuar en conjunto.
Bueno, este mismo fin de semana tenemos un descenso conjunto de las diversas instituciones para verificar una serie de situaciones en el sur, pero eso donde hemos podido dar resultados. ¿Qué ocurre? Son tantas las denuncias, es tan amplio y tan diversa la gama de violaciones ambientales. Son tantos los sujetos, es el propio Estado o son personas con mucho poder, porque es igual, o sea... la grancera, la tala de árboles, el uso del agua, trampa para los animales, el uso de los manglares, lo que ha pasado en las dunas, o sea, por donde quiera que tú ves. El conuquismo dentro de eso. Yo lo voy a empezar por un poquito más cerca. ¿Cuál? Los propios permisos. ¿Saben la cantidad de permisos ambientales que violan la ley? Pero ahí que está el tema. Entonces tenemos gente pero que actúa sin permiso. Pero ¿cuáles son los permisos? Permisos que violan la ley, permisos que se dan correctamente, pero la gente no lo aplica cumple. correctamente. Es decir, la falta de un régimen de consecuencias. Pero estamos hablando solo de áreas protegidas o a nivel general. No, yo estoy hablando en términos ambientales. No, lo de las áreas protegidas es una situación crítica porque en las áreas protegidas tenemos el otro problema. Sí, ¿cuál es? O falta de guardaparques muy mal pagados, peor equipados. Sobre los cuales hay promesa permanente y que vamos a mejorar y que le subimos de 10,000 a 15,000. Pero cuando usted ve el salario de un guardaparque y las condiciones que tiene, pero también los parques demandan una serie de recursos para poderse manejar. Pensemos que el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido para los últimos 20 años, o sea, desde que nació en el 2000, desde el 2004 hasta ahora, un promedio de 0.5% del presupuesto nacional. 0.6. En el año que más subió fue en el 22 y en el 12, que llegó a 0.7, pero maneja más de la cuarta parte del territorio. Es responsable de la disponibilidad de agua, de la estabilidad y de la calidad climática. Nosotros no tenemos, lo ideal sería que cuando yo prenda el programa de ustedes en la mañana, lo primero que ustedes me digan, en el día de hoy, en Santo Domingo y en Santiago, el nivel de partículas en el aire es tal, la calidad del aire es esta, porque hay una serie de plantas. No existe un centro de gestión del aire. No tenemos unos centros de monitoreo que puedan darnos esa información. O centros de monitoreo para evitar que cuando se habla de la contaminación de un río, nosotros en vez de ir a la estación continua de monitoreo, tengamos que ir a hacer mediciones puntuales, eventuales, que carecen de valor técnico por la forma en que fluctúan los sistemas. Dos preguntas. La primera para llevarme a la segunda. ¿Cuánto tiempo usted tiene vinculado al medio ambiente en la República Dominicana? Yo, desde chiquitico. Cerca de 50 años. Mayor. Cerca de 50 años. La Comisión Ambiental de la Universidad se oficializó el 5 de junio de 1984 y ya teníamos 4 años más o menos. Sí, entonces lo pregunto como preámbulo porque usted es una persona con vasta experiencia con relación al tema medioambiental y ha pasado muchos gobiernos. Usted dice que son todos. Pero a mí me gustaría en lo particular, en la actualidad, hay un nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Enríquez. Paíno Enríquez. Entonces, Armando Paíno Enríquez es el ministro más reciente de Medio Ambiente, que ha tenido 3 este gobierno. El PRM desde que asumió, el fallecido o asesinado Orlando Jorge Mera, Miguel Seara Hatton. Sin miedo a equivocarme, quizás Seara Hatton debe haber sido el peor ministro de Medio Ambiente de la historia. Es probable. Pero no lo voy a meter ahí. Sobre eso lo voy a hacer un cuento personal. Sí. Porque me ha tocado, escúchame que lo interrumpa, pero yo creo que es una buena anécdota y nos sirve para introducir la conversación sobre Paíno. Miren, nosotros decíamos en un momento dado, es que nadie podía ser peor que fulanito de tal. Yo recuerdo, yo discutía, nadie puede ser peor que Bauta, cuando Bauta era, y lo había dicho de otro, pero sale Bauta y llega Ángel Esteves. Óigame, Ángel Esteves debe estar muy, muy, muy cerca de cualquier récord en sentido general. Por lo tanto, ya decir para mí que yo creo que cada uno es peor que el otro, porque cada cual que llega y es la continuidad de lo mismo, se convertiría en un nuevo fracaso. El mayor valor que tiene un ministro nuevo, y esa es mi opinión sobre el país, no es que él tiene la oportunidad de no ser peor que los otros.
pero esa oportunidad él tendrá que construirla y evidenciarla. Antes de él llegar se reunió con el sector ambiental, ha sido muy abierto con el sector ambiental y la mayor preocupación que tenemos nosotros es que él prácticamente dice que sí a todo lo que le hemos estado planteando. Ahora vamos a esperar cuáles son las medidas. Por lo que ha dicho hasta ahora pudiéramos aplaudir, pero yo siempre espero las acciones para aplaudir. Entonces después que tengamos un periodo más claro, sin embargo, los principales problemas ambientales continúan vigentes. Todavía él no ha expresado con la contundencia y la claridad que espera la sociedad cuáles serían los ejes de su política, cómo resolvería, por ejemplo, el problema institucional al interior del ministerio, donde hay un personal de primera con un altísimo interés, mal pago, mal considerado, que casi siempre ven cómo llegan, porque los que nombran vienen siempre del ámbito político, casi ninguno ha estado vinculado al sector ambiental, por lo tanto ellos llegan a aprender del sector, llegan con sus propios equipos y esos equipos tampoco conocen el ministerio y eso se convierte en un problema muy serio para la continuidad. Con frecuencia, algunos de los mejores cuadros son removidos porque la gente, ¿qué quiere cuando llega? Bueno, los cargos donde hay vehículos, donde hay esto, y si yo tengo un director de biodiversidad, lo quito. Y llega un funcionario que tiene la capacidad de decidir y confunde que él tenga la potestad política de tomar la decisión con el conocimiento para decidir. Y ahí es donde está el grandísimo problema. Hay otros que vienen y se montan sobre las mafias estructuradas históricamente, porque yo no creo que los permisos que se dan de manera irregular se den solo porque los técnicos que evaluaron fueron malos. Muchas veces se obvia el proceso de evaluación y hay personas cuyo modus vivendi es gestionar permisos y te quitan tanto por la velocidad. Y es uno de los elementos que se está atendiendo desde la mesa para la persecución del delito ambiental. Y hay varios casos que están puestos no solo en manos de la Procuraduría Ambiental, sino de la propia Procuraduría General de la República. Don Luis, usted es una persona polifacética. No solamente es un luchador ambientalista, sino que también es poeta y muy interesado por los temas culturales. Hay un momento importante para esta entrevista y es el hecho de que ha renunciado a la actual ministra de Cultura. Desde el punto de vista de un poeta que escribe muy bien, y debo reconocer que leo en su blog algunos de los poemas que escribe, me interesó mucho el del odiador, sobre todo en el tiempo de lo que se vive actualmente en las redes sociales. ¿Qué perfil o qué entiende usted, para no ponerlo a mencionar ningún nombre, qué condiciones entiende usted que debe tener la persona que asuma como nuevo ministro de Cultura? Mira, es imposible, no es mi área y normalmente no me salgo del tema ambiental, pero es imposible hablar de un Ministerio de Cultura sin una política estructural general del gobierno que se cruza por muchas áreas. Te voy a poner un caso, poca gente te relaciona cultura y medio ambiente, pero la construcción del imaginario ambiental, ¿cuál es la finalidad de educar? Construir imaginarios. Entonces, estamos obligados a construir un imaginario ambiental para evitar muchas de las distorsiones que nosotros tenemos. ¿Por qué la gente le sale corriendo cuando ve una culebrita que no representa ningún peligro? ¿Cuál es la actitud que tenemos frente a nuestra fauna, nuestra flora? Hay personas que ven un lagarto y entran en pánico. Y eso, claro, tiene mucho que ver con la educación, con la cultura. Esa construcción de ese imaginario parte por recuperar nuestra historia y por establecer pertinencia entre nuestras conductas y el medio. Y esas conductas son elementos culturales. Recuperar los mitos, que vienen de los mitos taínos hasta lo que se han ido creando. Si no nos olvidamos que somos producto de tres culturas, la africana, la española, y una que se fue creando a partir de ellas dos, porque los indígenas fueron prácticamente exterminados. Y lo que quedó de ellas nos quedó narrado por los conquistadores, nos quedó narrado por otras culturas que lo vieron con sus propios ojos. Pero ni los africanos ni los españoles tenían nexo de continuidad con el territorio y por lo tanto no podían percibir cuál era la realidad ambiental. Y sus mitos creados en relación a la naturaleza podían responder a otros lugares. Por eso
una parte importante del temor a cualquier cosa que vuele, se arrastre o camine tiene que ver con que en nuestra cultura llegaron gente o que desconocían lo que habían aquí o que venían de lugares donde ciertamente podía haber muchas especies que podían ser venenosas. Y la gente no sabe por qué, si nosotros no la tenemos aquí, por qué reaccionamos como si fueran. Es que ellas se van quedando y se van transmitiendo. Y parte de un Ministerio de Cultura es recuperar este elemento. Pero eso es válido para el fortalecimiento de las políticas culturales, que tiene que ser una política hacia la población. Pero el perfil, don Luis, el perfil. No. ¿Quién usted entiende que debe tener un perfil o cómo usted lo ve? No, El perfil es de un una ministro persona que esté responsabilizado con esas políticas, por esas políticas tienen que establecerse. No es una persona que va a construir lo que él tiene en la cabeza. Pero ya Robertico la tendrá eso. No lo sé, yo tengo mis dudas muy serias, no lo he reflexionado, pero yo creo que incluso en el propio partido de gobierno debe haber muchísimas personas que puedan tener mejor perfil, pero no hay nadie ahí, hombre. Pero yo sí que creo que estamos obligados a primero saber qué somos y dónde estamos. Y el papel de cualquier política cultural es afincarnos en lo que somos y en dónde estamos para mejorar donde estamos y para caminar mejor hacia donde decidamos ir como nación. Y que el principal fallo es confundir cultura con farándula. ¡Ay! Mire, yo necesito hacerle una pregunta que tiene que ver de nuevo con medio ambiente. Usted la tiró dura ahí. La tiró dura. Dicen que 4 años no es suficiente para una obra de gobierno. Otras dicen que sí. Yo sé que usted vaya. Sí, ya lo vamos a soltar. Ya lo vamos a soltar. Que me perdone su compromiso, pero es que usted está muy bueno, déjeme decirle. Su conversación. Eso dice la esposa. Oiga una cosa, Luis. En 3 años que le queda a este gobierno, porque no son 4, son 3 y una piquita, y usted sabe que en época de elecciones pocas cosas se avanza. ¿Qué puede hacer Armando Paíno Enríquez como ministro de Medio Ambiente, o qué usted entiende en lo que él debería enfocarse para que tenga una buena gestión? Lo primero, yo creo que él debe accionar, se lo habíamos dicho a Seara Hatton, contra una ley que le quita potestad al ministerio, que es la ley de ordenamiento en los elementos, o sea, en constitucionalidad. Está obligado a definir una política de manejo de la alta montaña. La montaña no aparece en las políticas. Tiene que sentarse a pelear con el Ministerio de Energía y Minas y con el Ministerio de Turismo la gestión del territorio. No es posible que nosotros estemos pensando en desarrollar una mina en Los Romeros, en San Juan, o en restauración en zonas productoras de agua para lugares que tienen un déficit crítico, estructural de agua para esa zona. Él tiene que abordar el tema obligatoriamente, el tema del ordenamiento urbano y de la calidad del ambiente en las ciudades, que incluye muchísimos componentes. Tiene la tarea de los vertederos, no como gestor, porque el ministerio no tiene por qué ser gestor de vertederos, que creo que es un error en términos de política. Tiene que normar, vigilar, supervisar, pero está obligado a abordar el tema de las áreas protegidas. No es posible que sigan habiendo ocupaciones en áreas protegidas. Tiene que pelear, y esto es un detalle fundamental, para que de manera definitiva el tema de las granceras no sea un tema tan recurrente y en el que ustedes ven que se da tanta vuelta. ¿Cuántas veces ustedes han oído que se prohíbe lo que ya estaba prohibido una vez, prohibido otra y prohibido otra? Y seguimos viendo los camiones. Y seguimos viendo los camiones y seguimos interviniendo. Es necesario que por primera vez en el país, si hay una necesidad de intervenir un río, ese río sea un proyecto de ingeniería civil que tiene una entrada y se entrega, porque muchísima gente va a canalizar río, pero nadie nunca ha entregado un proyecto de que terminó la canalización. Y el día que me enseñen uno, yo diré, me callaré por siempre, pero no, eso no ocurre. Y hay lugares que hay que intervenir. Nosotros estamos obligados a intervenir las colas de la presa, pero eso tampoco es dárselo a una compañía para que vaya a extraer y lo convierta en un negocio. Pero en lo fundamental, tiene el compromiso de abordar la educación ambiental. La educación en el sentido más amplio y en toda la diversidad. Pero el principal factor educativo en una sociedad es la conducta pública de sus personajes visibles
incluyendo los que ejercen el gobierno. Por lo tanto, si el ministerio, por ejemplo, da permisos inadecuados o si Obras Públicas interviene donde no se debe, ¿con qué cara yo le puedo reclamar a una persona que cumpla la ley? Por lo tanto, el cumplimiento estricto de la ley por el Estado, por el propio ministerio, es el principal mensaje para una educación ambiental y para poder acompañar a la población. Don Luis, con esta le termino. Independientemente de la posibilidad de que tenga el Ministerio de Medio Ambiente, es una sinergia de muchas instituciones, pero quiero hacer énfasis en la parte municipal, los ayuntamientos. Yo no veo esa sincronización de trabajo entre el Ministerio de Medio Ambiente y actores operativos en el territorio, como son los municipios, que tienen un tema obligado, porque el tema de los residuos sólidos es un tema importante para el tema del medio ambiente. Usted que está más dentro del tema, ¿existe esa coordinación? ¿Se ha fallado? ¿Qué hay que hacer en ese sentido? No, la coordinación no existe, está claro. La ley 6400 ordenó la creación de las UGAM, que son las unidades de gestión ambiental municipal. Hay un gran problema, los municipios pequeños no tienen presupuesto para una UGAM. La propuesta que hemos hecho es de que se creen UGAM supramunicipales, o sea, que allí donde hay varios pequeños municipios puedan tener una única UGAM, eso le resuelve un problema, pero ciertamente no existe, eso es una necesidad. Pero la palabra no es corregir, es matizar un poco. Tú dijiste, bueno, el asunto de los desechos, que la gente ve los ayuntamientos como desechos, el ayuntamiento es el gestor del territorio, y no solo del territorio urbano, es también del territorio rural. La ruralidad es parte del territorio, es parte del municipio. Por eso, cuando la gente relaciona ciudadano con ciudadano, espérate. Porque uno de los grandes asimetrías en el desarrollo nuestro está en que la municipalidad no mira a la ruralidad, pero la municipalidad es también responsable del territorio marino que le corresponde. Totalmente. No solamente en su gestión, en su permisología, sino también en su calidad. Por lo tanto, lo primero que es ampliar la visión de los municipios, que a propósito tienen en la ley 6400 una fuente importantísima de financiamiento, porque aquí hay municipios que pudieran apoyar a todos los demás municipios del país financieramente si cumplieran el artículo de la ley, que es un párrafo de un artículo que plantea que el 5% de los beneficios netos de la extracción de materiales no renovables debe ir a los ayuntamientos, y eso es un costo estructural para cualquier proyecto. Son miles y miles y miles de millones lo que le deben la industria, la empresa, la minería a los ayuntamientos del país, y ahora se están empujando. Y el mismo gobierno. Y el mismo gobierno, pero por alguna razón eso está relegado al olvido. Bueno, agradecer a don Luis Carvajal, ambientalista, quien ha estado aquí con nosotros con unos temas súper importantes. Lamentar todo el tiempo, pero que estaba tan interesante la conversación que le hemos tomado tiempo de más. Gracias por estar con nosotros a don Luis Carvajal, y vamos a un pequeño compromiso comercial. En breve seguimos con más de su espacio a primera hora. No te despegues ni un segundo, ya regresamos.